Que nada ni nadie dañe tu paz interior. Carl Jung. Queridos amigos, antes de comenzar este profundo viaje hacia la comprensión de nosotros mismos, permíteme pedirte algo que será fundamental para tu crecimiento personal. Si este contenido llega a resonar en tu alma, si estas palabras logran tocar esas fibras más íntimas de tu ser, te invito a que presiones ese botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo, porque al suscribirte estás declarando tu compromiso con tu propia transformación interior. Y si durante esta conversación sientes que algo hace clic en tu conciencia, no olvides dejar tu me gusta. Es tu manera de decirle al universo que estás listo para recibir más sabiduría. Ahora, respira profundo conmigo, y preparémonos para descubrir la llave dorada que liberará tu espíritu de todo sufrimiento innecesario. Estimados buscadores de la verdad interior, permíteme comenzar esta conversación con una confesión que quizás te sorprenda. Durante décadas de exploración de la psique humana, he llegado a una conclusión que revolucionó no solo mi comprensión profesional, sino mi propia existencia. El secreto para que nada ni nadie pueda herirte jamás no reside en construir muros alrededor de tu corazón, sino en comprender la naturaleza sagrada de tu propia vulnerabilidad. Cuando era joven, como tú quizás en algún momento de tu vida, creía que la fortaleza residía en la dureza, en la capacidad de resistir los embates del mundo exterior como una roca ante la tormenta. Pero los años y la profunda exploración del inconsciente me enseñaron algo radicalmente diferente. La verdadera invulnerabilidad surge de la comprensión total de nuestra humanidad, incluyendo nuestras heridas más profundas. Déjame compartir contigo una imagen que ha guiado mi trabajo durante décadas. Imagina por un momento un cristal. Cuando la luz lo atraviesa, no lo daña, al contrario, lo convierte en algo hermoso, irradiando colores que antes permanecían ocultos. Así es el alma humana cuando alcanza su verdadero estado de comprensión espiritual. No rechaza las experiencias dolorosas, sino que las transforma en sabiduría luminosa. Durante mis años de análisis con cientos de pacientes, he observado un patrón que se repite una y otra vez. Aquellas personas que más sufrían por las heridas infligidas por otros, eran precisamente quienes no habían comprendido una verdad fundamental. Nadie puede herirnos realmente sin nuestro consentimiento inconsciente. Esta afirmación, lo sé, puede sonar desafiante, incluso controversial, pero te invito a que la explores conmigo con mente abierta. Verás, querido oyente, cada herida que experimentamos en nuestra vida adulta es, en realidad, la resonancia de una herida primordial que ya existía en nuestro interior. Es como si lleváramos dentro de nosotros ciertas frecuencias emocionales, ciertas vulnerabilidades arquetípicas, y cuando alguien toca esas cuerdas, sufrimos. Pero el sufrimiento no proviene realmente del acto externo, sino de la resonancia interna que ese acto despierta. He dedicado años a estudiar lo que llamo los complejos autónomos, esas estructuras psíquicas que viven en nuestro inconsciente y que, cuando son activadas, nos hacen reaccionar de maneras que parecen estar fuera de nuestro control. Estos complejos son como heridas emocionales enquistadas, memorias de dolor que nunca fueron completamente procesadas e integradas en nuestra conciencia. Imagina que tu psique es como un instrumento musical extraordinariamente complejo. Cada experiencia dolorosa de tu infancia, cada momento de abandono, rechazo o incomprensión, ha creado una cuerda tensa en este instrumento interior. Años después, cuando alguien dice algo hiriente o actúa de manera que nos lastima, lo que realmente está sucediendo es que están tocando una de esas cuerdas ya tensas, haciendo que vibre y produzca el sonido del dolor. Pero aquí viene la revelación más profunda de mi trabajo. Cuando comprendemos que el dolor que sentimos es la vibración de nuestras propias cuerdas internas, y no un daño real infligido desde el exterior, comenzamos a recuperar nuestro poder. Es como despertar de un sueño en el que creíamos ser víctimas de fuerzas externas, para descubrir que siempre hemos sido los compositores de nuestra propia sinfonía emocional. Durante mis exploraciones del inconsciente colectivo, he descubierto que existe en cada ser humano lo que podríamos llamar el arquetipo del sanador herido. Esta es una estructura psíquica universal que nos permite transformar nuestro dolor personal en sabiduría transpersonal. Es la misma fuerza que convierte al chamán en guía espiritual,
al terapeuta en sanador, al artista en canal de belleza trascendente. Recuerdo vívidamente a una paciente que llegó a mi consulta completamente destrozada por una traición amorosa. Durante meses, se aferró a la narrativa de que su pareja la había destruido, de que nunca podría recuperarse de tal golpe. Pero gradualmente, a través de nuestro trabajo analítico, comenzó a darse cuenta de que la intensidad de su dolor no correspondía únicamente a la traición presente, sino que ésta había despertado en ella la herida primordial del abandono que había experimentado en su relación con su padre ausente. Una vez que pudo ver esta conexión, algo mágico comenzó a suceder. El poder que había otorgado a su expareja para destruirla comenzó a regresar a ella. Comprendió que su dolor, aunque real y válido, era información sobre su propia psique, no un veredicto sobre su valor como persona. Esta comprensión marcó el inicio de su verdadera curación. Esta experiencia me llevó a formular lo que considero una de las leyes más importantes de la psicología espiritual. Todo lo que nos hiere en el exterior es un reflejo de algo que necesita sanación en nuestro interior. No estoy diciendo que debemos culparnos por el dolor que otros nos causan, sino que podemos usar ese dolor como una brújula que nos guía hacia las partes de nosotros mismos que necesitan amor y comprensión. Permíteme compartir contigo una técnica que he desarrollado a lo largo de los años, una práctica que puede transformar radicalmente tu relación con el dolor emocional. La llamo el diálogo con la herida. Cuando alguien te hiere, en lugar de enfocarte inmediatamente en lo que esa persona hizo mal, te invito a que te tomes un momento para dialogar internamente con el dolor que sientes. Pregúntale a ese dolor, ¿de dónde vienes realmente? ¿Qué parte de mi historia personal estás despertando? ¿Qué necesitas de mí para sanar? Este diálogo interno, practicado con sinceridad y compasión hacia ti mismo, puede revelar tesoros de autoconocimiento que transformarán no solo tu comprensión de la situación presente, sino tu relación con el sufrimiento en general. He observado que las personas que desarrollan esta capacidad de diálogo interno gradualmente se vuelven impermeables al daño emocional. No porque se endurezcan o se vuelvan insensibles, sino porque desarrollan la habilidad de procesar cualquier experiencia dolorosa como información valiosa sobre su propio crecimiento espiritual. Esto me lleva a hablar de uno de los conceptos más importantes de mi trabajo, la individuación. Este proceso, que considero el objetivo fundamental de la segunda mitad de la vida, consiste en la integración consciente de todos los aspectos de nuestra personalidad, incluyendo aquellos que hemos rechazado o negado. Cuando logramos esta integración, nos volvemos completos, enteros, y desde esa totalidad, es prácticamente imposible que algo externo nos desintegre. La clave espiritual que estoy compartiendo contigo no es una fórmula mágica que te hará insensible al dolor. Al contrario, es un camino hacia una sensibilidad más refinada, donde el dolor se convierte en información y la información en sabiduría. Es como desarrollar un sistema inmunológico emocional que puede procesar cualquier virus psíquico sin enfermarse. Durante mis años de investigación sobre los arquetipos universales, he identificado lo que podríamos llamar el arquetipo del guerrero espiritual. Este no es alguien que lucha contra los demás, sino alguien que ha aprendido a navegar las batallas internas con maestría. El guerrero espiritual comprende que cada desafío externo es una oportunidad para fortalecer su conexión con su centro sagrado. He visto cómo personas que han atravesado las experiencias más dolorosas, traiciones profundas, pérdidas devastadoras, humillaciones públicas, emergen de estas experiencias no como víctimas rotas, sino como seres humanos más completos, más compasivos, más sabios. El secreto no está en evitar estas experiencias, sino en desarrollar la capacidad de metabolizarlas espiritualmente. Esta capacidad de metabolización espiritual del dolor es lo que separa a quienes permanecen atrapados en ciclos de victimización de aquellos que logran transformar sus heridas en fuentes de poder personal. Es la diferencia entre ser un recipiente pasivo del sufrimiento y convertirse en un alquimista emocional capaz de transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. Permíteme contarte sobre otro paciente cuya historia ilustra perfectamente este principio. Era un hombre de negocios exitoso que había construido su identidad completamente alrededor de su capacidad de controlar su entorno.
Cuando su empresa quebró debido a las acciones fraudulentas de su socio, experimentó lo que él describía como la muerte de su alma. Llegó a mi consulta sintiendo que su vida había terminado, que nunca podría recuperarse de tal traición. Durante nuestro trabajo juntos, gradualmente comenzó a darse cuenta de que su devastación no provenía únicamente de la pérdida financiera, sino de la destrucción de una ilusión fundamental, la creencia de que podía controlar completamente su destino. Esta traición lo había confrontado con la realidad de la vulnerabilidad humana, algo que había pasado décadas negando. A medida que aprendió a dialogar con esta vulnerabilidad en lugar de luchar contra ella, descubrió algo extraordinario. La misma sensibilidad que lo había hecho vulnerable a la traición también lo conectaba con una compasión y una creatividad que nunca antes había experimentado. Comenzó a escribir, a pintar, a conectarse con otros seres humanos de una manera profundamente auténtica. Su destrucción se había convertido en su renacimiento espiritual. Este caso me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de la invulnerabilidad espiritual. No se trata de construir armaduras emocionales que nos protejan del mundo, sino de desarrollar tal flexibilidad y capacidad de regeneración que podamos atravesar cualquier experiencia y emerger más enteros que antes. Los antiguos alquimistas hablaban de un proceso llamado salvet coagula, disolver y coagular. Primero, las estructuras rígidas del ego deben disolverse bajo la presión de las experiencias desafiantes. Luego, desde esa disolución, emerge una nueva forma de ser, más flexible, más resiliente, más auténtica. Este es precisamente el proceso que observo en quienes logran transformar sus heridas en fuentes de poder. He llegado a comprender que cada persona que llega a nuestra vida, especialmente aquellas que nos causan dolor, son en realidad maestros disfrazados. No porque su intención sea enseñarnos, sino porque su presencia activa en nosotros aspectos de nuestra psique que necesitan atención, curación e integración. Desde esta perspectiva, nuestros enemigos se convierten en nuestros más valiosos aliados espirituales, aunque ni ellos ni nosotros seamos conscientes de ello en el momento del encuentro. Esta comprensión ha transformado radicalmente mi propia relación con las experiencias dolorosas. Cuando alguien me critica duramente o me trata injustamente, mi primera reacción ya no es defensiva ni vengativa. En su lugar, me pregunto, ¿qué aspecto de mi sombra personal está siendo activado? ¿Qué parte de mí necesita ser vista e integrada? Esta práctica ha convertido cada desafío interpersonal en una oportunidad de crecimiento espiritual. Pero debo advertirte, querido oyente, que esta transformación de perspectiva no sucede de la noche a la mañana. Requiere lo que los místicos llaman la muerte del ego, un proceso gradual pero radical donde dejamos de identificarnos completamente con nuestra personalidad superficial y comenzamos a conectarnos con nuestro ser más profundo. Durante este proceso, es normal experimentar periodos de confusión, tristeza e incluso enojo. Es como si estuviéramos mudando una piel que ya no nos sirve, pero que nos había brindado cierta sensación de seguridad. La antigua forma de ser víctimas del mundo exterior, aunque dolorosa, era familiar. La nueva forma de ser creadores conscientes de nuestra experiencia emocional requiere una responsabilidad que puede sentirse abrumadora al principio. He observado que quienes logran atravesar exitosamente esta transformación desarrollan lo que podríamos llamar compasión radiante. Ya no necesitan protegerse del mundo porque comprenden que, en un nivel profundo, no hay realmente un mundo exterior separado de ellos. Todo lo que experimentan es una proyección de su propia conciencia, una oportunidad de conocerse más profundamente. Esta comprensión nos lleva a uno de los aspectos más profundos de la invulnerabilidad espiritual, la trascendencia de la dualidad víctima-victimario. Cuando comprendemos que tanto quien hiere como quien es herido están participando en una danza cósmica de conciencia explorándose a sí misma, la experiencia del dolor se transforma completamente. No se trata de negar la realidad del sufrimiento o de justificar comportamientos abusivos. Se trata de desarrollar una perspectiva más amplia, más inclusiva, que pueda contener tanto el dolor como la comprensión, tanto la injusticia como el crecimiento que puede emerger de ella. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un colega que había sobrevivido a experiencias traumáticas extremas durante la guerra.
Me dijo algo que nunca he olvidado. Carl, al principio pensé que mi tarea era perdonar a quienes me habían hecho daño. Pero eventualmente me di cuenta de que mi verdadera tarea era comprender que, en un nivel profundo, no había nada que perdonar. Solo había experiencia, crecimiento y la oportunidad de expandir mi capacidad de amar. Esta perspectiva puede sonar radical, incluso perturbadora, para aquellos que han experimentado traumas significativos. No estoy sugiriendo que minimicemos el dolor real o que excusemos comportamientos dañinos. Lo que estoy proponiendo es que desarrollemos la capacidad de sostener múltiples perspectivas simultáneamente. Podemos reconocer el daño, sentir el dolor, buscar justicia cuando sea apropiado, y al mismo tiempo, mantener nuestra conexión con una comprensión más amplia que nos permita crecer a través de la experiencia. Esta capacidad de sostener paradojas es una de las marcas distintivas de la madurez espiritual. Es lo que nos permite ser vulnerables y fuertes al mismo tiempo, sensibles y resilientes, compasivos y discriminadores. Es un arte que se desarrolla a través de la práctica constante y la reflexión profunda. Una de las herramientas más poderosas que he desarrollado para cultivar esta invulnerabilidad espiritual es lo que llamo el ritual de la integración diaria. Cada noche, antes de dormir, dedico unos minutos a revisar las experiencias del día, especialmente aquellas que generaron algún tipo de malestar emocional. En lugar de simplemente recordar los hechos, me enfoco en las emociones que surgieron y en qué aspectos de mi personalidad fueron activados. Me pregunto, ¿qué parte de mi sombra fue tocada hoy? ¿Qué proyección retiré? ¿Qué aprendí sobre mí mismo a través de mis reacciones? Este proceso convierte cada experiencia desafiante en material prima para el crecimiento interior. Con el tiempo, este ritual ha desarrollado en mí una especie de inmunidad emocional. No porque ya no sienta dolor, sino porque he aprendido a procesarlo tan rápidamente que rara vez se acumula como resentimiento o amargura. Es como tener un sistema digestivo emocional muy eficiente que puede metabolizar cualquier experiencia sin que se vuelva tóxica. Pero la clave más profunda de esta invulnerabilidad espiritual reside en el desarrollo de lo que los místicos han llamado la identidad del sí mismo. Cuando nuestra identidad principal se desplaza desde el ego personal hacia el sí mismo transpersonal, nos volvemos como el océano en relación con las olas. Las olas pueden ser turbulentas, pero el océano permanece en su profundidad esencial intocado por la agitación superficial. Este sí mismo transpersonal es esa parte de nosotros que es eterna, inmutable, conectada con la totalidad de la existencia. Cuando aprendemos a identificarnos primariamente con este aspecto de nuestro ser, las heridas dirigidas hacia nuestra personalidad superficial se vuelven como flechas lanzadas contra el cielo. Simplemente no tienen donde hacer impacto. Durante mis años de exploración de las tradiciones espirituales del mundo, he encontrado que esta comprensión es universal. Los grandes maestros, independientemente de su tradición cultural, han desarrollado esta capacidad de permanecer centrados en su esencia espiritual mientras navegan las inevitables turbulencias de la existencia humana. Pero quiero ser claro contigo, desarrollar esta invulnerabilidad espiritual no significa volverse frío o insensible. Al contrario, quienes la desarrollan suelen volverse más compasivos, más amorosos, más capaces de conexión auténtica. Es como si, al no necesitar protegerse constantemente del dolor, pudieran abrirse más completamente a la belleza y al amor que también abundan en la existencia. He observado que este proceso de desarrollo espiritual suele acelerarse durante lo que podríamos llamar crisis de individuación. Esos periodos de la vida donde nuestras estructuras psíquicas habituales son desafiadas tan intensamente que no tenemos más opción que evolucionar o desintegrarnos. Estas crisis, aunque dolorosas, son oportunidades preciosas para el crecimiento acelerado. La pérdida de un ser querido, el fin de una relación importante, la pérdida del trabajo o la salud, la traición de un amigo cercano, todos estos eventos, aunque dolorosos, tienen el potencial de catapultarnos hacia niveles más profundos de comprensión sobre nosotros mismos y la naturaleza de la existencia. La clave está en aprender a navegar estas crisis no como víctimas pasivas, sino como participantes conscientes en nuestro propio proceso de transformación. Esto requiere desarrollar lo que podríamos llamar fe en el proceso,
Una confianza profunda en que la vida, incluso en sus manifestaciones más desafiantes, está conspirando para nuestro crecimiento más elevado. Esta fe no es ciega o ingenua. Está basada en la observación repetida de cómo las experiencias más difíciles, cuando son procesadas conscientemente, se convierten en las fuentes más ricas de sabiduría y compasión. Es como confiar en que el escultor sabe lo que está haciendo, incluso cuando los golpes del cincel se sienten dolorosos. A medida que avanzamos en este camino de invulnerabilidad espiritual, comenzamos a desarrollar lo que podríamos llamar gratitud transmutativa. Esto significa la capacidad de sentir genuina gratitud incluso por las experiencias que inicialmente percibimos como negativas, porque podemos ver cómo han contribuido a nuestro crecimiento y expansión. Esta gratitud no es forzada o superficial. Surge naturalmente cuando comprendemos verdaderamente que cada experiencia, sin excepción, ha sido una oportunidad de conocernos más profundamente y de desarrollar capacidades que de otra manera habrían permanecido latentes. Querido oyente, mientras llegamos hacia el final de esta conversación, quiero dejarte con una reflexión que ha guiado mi vida y mi trabajo durante décadas. La verdadera invulnerabilidad no consiste en evitar las heridas, sino en desarrollar tal capacidad de sanación y crecimiento que cada herida se convierta en una puerta hacia mayor plenitud. Eres más resiliente de lo que imaginas, más sabio de lo que sabes, más poderoso de lo que has experimentado hasta ahora. Cada persona que ha causado dolor en tu vida ha sido, sin saberlo, un maestro en tu currículum de desarrollo espiritual. Cada herida ha sido una iniciación en misterios más profundos de tu propia naturaleza. No necesitas esperar a que el mundo cambie para experimentar paz. No necesitas que otros se disculpen para sentirte completo. No necesitas que las circunstancias sean perfectas para acceder a tu poder interior. Todo lo que necesitas ya existe dentro de ti, esperando ser descubierto, integrado y expresado. La clave espiritual que hemos explorado juntos hoy no es solo una teoría para contemplar, sino una práctica para vivir. Cada día te ofrece nuevas oportunidades de aplicar estos principios, de transformar pequeños desafíos en victorias interiores, de convertir momentos de dolor en momentos de despertar. Recuerda, nadie puede herirte realmente sin tu consentimiento inconsciente, y tu consentimiento puede ser retirado en cualquier momento a través de la comprensión, la compasión y la conexión con tu sí mismo más profundo. Este es el regalo más precioso que puedes darte a ti mismo y al mundo. Que estas palabras se encuentren en ti tierra fértil donde puedan germinar y florecer en sabiduría vivida. Que encuentres en cada desafío una oportunidad, en cada dolor un maestro, en cada momento una posibilidad de despertar más completamente a quien realmente eres.